El manuscrito Voynich, el enigma más impenetrable de la historia. Corría el año 1912. Un erudito polaco de nombre Wilfrid Voynich exploraba meticulosamente una biblioteca jesuita en una antigua mansión cercana a Roma. Su objetivo era hallar volúmenes extraños, códices olvidados. Sin embargo, lo que descubrió parecía proceder de una dimensión ajena, un manuscrito encuadernado en piel, repleto de una escritura ilegible y bocetos de vegetación que hasta la fecha permanecen sin identificar. No era latín, ni griego, ni árabe. Era algo distinto, algo que desafiaba todo conocimiento establecido. Desde aquel instante, el libro cambió de manos y de latitudes, pero jamás de incógnita. Lo bautizaron como manuscrito Voynich, en honor a su descubridor, un artefacto que ha desafiado a criptógrafos, historiadores y científicos por más de 100 años. Nadie ha logrado desentrañar su mensaje, nadie comprende su finalidad, pero todos concuerdan en un punto: no se trata de un engaño, y su autor sin duda conocía a la perfección lo que estaba creando. El códice consta de unas 240 páginas, aunque en su origen debió de contener más. Está redactado en una lengua totalmente desconocida, con un sistema gráfico que no se ha hallado en ningún otro documento del mundo. Cada folio está adornado con imágenes que evocan un sueño o un delirio, esquemas celestes, figuras femeninas suspendidas en conductos o sumergidas en líquidos verdosos, y sobre todo, centenares de plantas inexistentes en la botánica conocida. Pero lo más perturbador es la presencia de un patrón, un ritmo, una estructura. No parece obra del azar, y eso es lo que obsesiona a sus investigadores. El texto exhibe coherencia, repite términos, sigue una lógica que aún nos elude, como si alguien nos susurrara en una lengua extinta, o quizás inventada con una intención que todavía no alcanzamos a descifrar. Los primeros análisis sugirieron que el manuscrito podría haberse originado en el siglo XV. Pruebas de carbono 14 sitúan el pergamino entre los años 15, 1404 y 1438. Es decir, el libro es auténtico, ancestral y no un fraude contemporáneo. Pero, ¿quién lo elaboró y con qué fin? Uno de los primeros sospechosos fue Roger Bacon, un filósofo y alquimista del siglo XIII. Algunos vincularon su autoría por el estilo de las ilustraciones, otros conjeturaron que era un invento del propio Wilfrid Voynich, un ardid para burlar a la academia. No obstante, todas esas hipótesis se desvanecieron ante la evidencia científica. No fue Bacon, no fue Voynich. El manuscrito es aún más enigmático que cualquiera de sus explicaciones. A lo largo del siglo XX, diversos gobiernos intentaron descifrarlo. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, criptógrafos especializados en códigos nazis y japoneses dedicaron esfuerzos infructuosos. William Friedman, uno de los descifradores de la máquina Enigma, dedicó años a intentar romper el código del manuscrito. No lo consiguió, murió sin resolverlo y dejó testimonio de su desesperación. En los años 60, se emplearon computadoras para analizar su lenguaje, sin éxito. En los 80, surgió la hipótesis de que se trataba de una lengua artificial, similar al esperanto, pero infinitamente más intrincada. A principios del siglo XXI, los especialistas en inteligencia artificial sometieron el texto a complejos modelos estadísticos. Descubrieron que posee una estructura similar a la de un idioma genuino, pero que no coincide con ninguna lengua humana registrada. Uno de los segmentos más desconcertantes es la sección astronómica. Presenta diagramas de astros, planetas, lunas, ciclos y símbolos que no corresponden a ningún sistema cosmológico medieval. Aparecen mujeres en posturas ritualísticas, rodeadas de formas circulares que podrían simbolizar órganos, procesos químicos o algo completamente distinto. La sección botánica es igualmente perturbadora. Exhibe plantas de morfología imposible. Algunas con raíces semejantes a tentáculos, otras fusionando características de especies reales. Incluye tubos, recipientes y conexiones, como si describiera una ciencia desconocida, a medio camino entre la alquimia, la medicina y la astrología. Luego está la parte biológica, donde cientos de figuras femeninas interactúan con mecanismos hidráulicos, líquidos, conductos y cuerpos celestes. Podría ser un tratado de anatomía esotérica, un grimorio de saberes prohibidos o el diario de alguien ajeno a este mundo. Nadie lo sabe con certeza, y esa incertidumbre es lo que convierte al manuscrito en un enigma tan cautivador. No se trata solo de un texto indescifrable. Es un artefacto que parece anacrónico, elaborado con una meticulosidad asombrosa por alguien, o algo, que manejaba conocimientos teóricamente inexistentes en el siglo XV. Incluso hoy,
en plena era digital, con inteligencia artificial capaz de analizar lenguajes y patrones, el manuscrito Voynich resiste toda interpretación. Algunos especulan que oculta información médica o farmacéutica. Otros sugieren que fue escrito bajo la influencia de sustancias psicodélicas, y hay quienes proponen algo más radical, que no fue creado para humanos. En años recientes, nuevas investigaciones han intentado vincular el texto a lenguas muertas, dialectos marginales o incluso a la glosolalia, ese fenómeno de hablar en lenguas desconocidas durante trances místicos. Ninguna teoría ha sido concluyente. El misterio permanece intacto. Imagínalo. Un libro cuyas páginas, tan frágiles que parecen susurrar al ser tocadas, contienen palabras trazadas con una tinta marrón auténtica del siglo XV. No hay correcciones, ni tachaduras, ni indicios de duda. Cada trazo fue ejecutado con seguridad absoluta, como si el autor poseyera un conocimiento destinado a unos pocos, o quizás a nadie. Uno de los aspectos más inquietantes es que, pese a su extravagancia, el manuscrito sigue un patrón claro. Repite estructuras léxicas, raíces y términos con una frecuencia comparable a la de un idioma natural. Pero nadie comprende su significado. ¿Son instrucciones, nombres de divinidades, fórmulas arcanas? Es imposible determinarlo, porque no se parece al sumerio, al sánscrito ni a ninguna lengua conocida. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear una hipótesis inquietante. ¿Y si el lenguaje del manuscrito no está basado en sonidos, sino en conceptos? Es decir, si sus palabras no se pronuncian, sino que representan ideas puras, un código mental, un idioma ideográfico creado desde cero? Si esta hipótesis es cierta, nos enfrentamos a un obstáculo aún más insuperable. Hay quienes sostienen que no se trata de un idioma, sino de un cifrado complejísimo que esconde un mensaje originalmente escrito en latín o italiano medieval. Sin embargo, los métodos criptográficos convencionales ya fueron descartados. No hay sustituciones simples, ni correspondencias evidentes, y ni siquiera los algoritmos más sofisticados han logrado revelar ese presunto mensaje oculto. En 2016, un equipo de lingüistas de la Universidad de Alberta empleó inteligencia artificial para comparar el manuscrito Voynich con lenguas semíticas antiguas. Identificaron patrones que parecían relacionarse con el hebreo, sugiriendo que algunas palabras podrían aludir a hierbas, remedios o enfermedades. Pero la certeza era imposible, y el misterio volvió a sumergirse en su silencio habitual, porque si algo ha demostrado el manuscrito Voynich, es su resistencia implacable a los siglos, a la lógica, a la tecnología y a esa obsesión humana por hallar respuestas. En esa resistencia, su enigma se vuelve más poderoso, más seductor. Hoy, el manuscrito se custodia en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, catalogado como MS-408. Cualquiera puede acceder a sus páginas digitalizadas, cualquiera puede intentar descifrarlo, y miles lo han hecho. Matemáticos, místicos, entusiastas de lo oculto, científicos y artistas han dedicado años de sus vidas a este rompecabezas. Otros, tras contemplar sus páginas, simplemente se rinden. Porque no importa cuánto se estudie, siempre hay algo que no cuadra, algo que se escapa. Algunos han abordado el enigma desde la botánica, argumentando que identificar una sola planta podría dar la clave del lenguaje. Pero todas las especies representadas son quimeras, Frankenstein vegetales que fusionan lo real con lo fantástico. Otros lo han analizado desde la astronomía, proponiendo que los diagramas podrían mostrar ciclos lunares, signos zodiacales o una cosmología alternativa. Sin embargo, no hay constelaciones reconocibles. Los símbolos parecen personales, como si describieran un universo que solo existió en la mente de su creador. Están también quienes creen que el manuscrito no es un tratado ni un grimorio, sino un diario íntimo, las notas de alguien que vivió en el delirio o en una lucidez extrema, alguien que necesitaba expresar algo para lo que el lenguaje convencional era insuficiente. Quizás una mente ajena a su tiempo o incluso al entendimiento humano. Otros especulan con que el autor no era un hombre, sino una mujer, dado la abundancia de figuras femeninas, a menudo desnudas, conectadas por tubos o flotando en esferas líquidas. ¿Representan una visión espiritual? ¿Una metáfora anatómica? Una teoría menos conocida
sugiere que pudo ser un herbario ocultista creado por una comunidad de mujeres sabias, curanderas que usaron símbolos herméticos para proteger sus conocimientos de la persecución. Pero esta teoría, como todas las demás, carece de pruebas concluyentes, existiendo solo en el terreno de la intuición. Y es precisamente aquí donde el manuscrito Voynich alcanza su máxima fascinación. Su misterio no radica en ser resuelto, sino en esa inquietante sensación de ser observado desde el otro lado del pergamino. Muchos investigadores han testimoniado esta extraña impresión, que el manuscrito devuelve la mirada, que sus páginas albergan cierta vitalidad oculta. Un susurro ancestral que sugiere que no estás simplemente leyendo un libro, sino traspasando los umbrales de una realidad alterna. Un mundo donde el tiempo fluye en espirales, donde el conocimiento no se transmite, sino que se revela, donde las plantas no sanan, sino que transfiguran. Un universo en el que el cuerpo femenino se erige como santuario y el lenguaje se convierte en un laberinto sin salida. Sin embargo, pese a todo esto, incontables mentes siguen obsesionándose con su desciframiento. ¿Qué fuerza los impulsa? La certeza de que allí yace algo más profundo. No una respuesta, sino una semilla plantada deliberadamente por su autor o autora, o sea lo que fuese que concibió este artefacto. Una puerta entreabierta hacia lo inefable. Esta es la verdadera razón por la que el manuscrito Voynich continúa hechizándonos siglo tras siglo, no por las respuestas que pueda contener, sino porque nos confronta con un abismo de preguntas que ni siquiera sabemos formular correctamente. En sus páginas se esconde un eco de lo que la humanidad aún no puede comprender, un recordatorio de que existen fronteras del conocimiento que todavía no hemos aprendido a vislumbrar. El manuscrito no es un enigma por resolver, es un espejo que refleja los límites de nuestro propio entendimiento.